Nunca pensé que las palabras pudieran cortar más profundo que las cuchillas que afilé durante 50 años. Pero allí, escondido detrás de esas plantas ornamentales en el salón de fiestas, mientras mi propio hijo me llamaba vergüenza y fracaso, sentí cada sílaba desgarrando mi pecho, como si fuera un cuchillo sin filo intentando cortar un corazón ya endurecido por el tiempo. Fue en la boda de mi nieta Julia, hija de mi único hijo Bernardo, que descubrí lo que realmente pensaba de mí. Mientras descansaba estas viejas piernas en un rincón apartado del salón, protegido por un arreglo de plantas artificiales que decoraba el ambiente, escuché la voz familiar de mi hijo conversando con su suegro, un empresario importante de la región. El tono era relajado, como quien comparte confidencias entre iguales, hasta que mi nombre entró en la conversación. Mi padre siempre fue así, ¿sabes? Imagínate crecer con un padre que pasaba el día empujando una bicicleta oxidada, afilando cuchillos de cocina por unas monedas. Una vergüenza para cualquier hijo. Me avergüenzo de él. Es un fracaso total. Tuve que hacerme solo. Nadie en la familia entendía la ambición. Cada palabra salía de su boca con desprecio, como si estuviera escupiendo algo amargo. Me quedé paralizado, sintiendo el sabor de la hiel subiendo por mi garganta. 50 años de trabajo honesto, reducidos a una vergüenza. Medio siglo despertándome antes del amanecer para recorrer las calles con mi instrumento de trabajo. Todo eso para que mi único hijo pudiera tener lo que yo nunca tuve: estudios, oportunidades, futuro. Y ahora a los 78 años descubría que todo ese sacrificio no valía nada a sus ojos. Mi nombre es Jerónimo Álvarez de la Cruz, tengo 78 años y soy afilador de cuchillos y tijeras en San Miguel de Allende, una hermosa ciudad bendecida en el corazón de Guanajuato. Nací con el don de dar nueva vida a las hojas cansadas. Heredé el oficio de mi padre, quien a su vez lo aprendió de su padre. 3 generaciones de hombres que entendían que una hoja bien afilada es como la vida. Necesita cuidado constante para no perder el filo. Nunca fui rico, nunca tuve carro o casa grande, pero siempre tuve orgullo de ver mi clientela crecer con el paso de los años, desde las amas de casa que me llamaban desde sus ventanas hasta los grandes hoteles y restaurantes de la región. Crié a mi hijo solo después de que María, mi esposa, partiera de este mundo cuando él tenía apenas 8 años. Fue difícil ser padre y madre al mismo tiempo, especialmente con un oficio que me obligaba a estar en la calle todo el día. Pero nunca faltó comida en la mesa, nunca faltó ropa limpia y principalmente, nunca faltó dinero para sus estudios. Mientras otros niños de nuestra comunidad necesitaban trabajar temprano, Bernardo solo necesitaba dedicarse a los libros. Y cómo me enorgullecía cuando traía buenas notas. Guardaba cada centavo que podía, a veces quedándome sin almuerzo, para garantizar que tuviera una universidad en el futuro. Muchas noches, después de un día entero recorriendo las calles bajo el sol abrasador de Guanajuato, mis manos sangraban por el roce constante con la piedra de afilar. El ruido característico del metal contra la piedra todavía resuena en mis oídos, así como el silbato que usaba para anunciar mi llegada por las calles. Aquel silbato que ahora descubrí era motivo de vergüenza para mi hijo. Fue lo que puso comida en su mesa durante años. Fue lo que pagó cada libro, cada cuaderno, cada mensualidad de la universidad privada en la Ciudad de México. Antes de continuar esta historia, quisiera agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y te pido a ti que estás viendo, que te suscribas al canal, dejes tu like, comentes desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz de los Abuelos, historias de gente como yo que tiene mucho que contar, pero poca gente para escuchar. Pero volviendo a lo que estaba contando, aquel momento en la boda de mi nieta lo cambió todo. ¿Y qué pasó después de aquellas palabras crueles de mi hijo? Bueno, esa es una historia que vale la pena contar con calma, porque muestra cómo la vida a veces guarda sorpresas mayores que cualquier ficción. Nací en 1947, en un pequeño rancho en las afueras de Dolores Hidalgo,
no muy lejos de donde vivo hoy. Mi padre, don Antonio, era afilador itinerante y mi madre, doña Josefa, lavandera. Éramos pobres como la mayoría de las familias de la región, pero nunca pasamos necesidad gracias al trabajo duro de mis padres. Desde pequeño acompañaba a mi padre en sus andanzas por la ciudad. Recuerdo como si fuera hoy, él pedaleando su bicicleta adaptada con la piedra de afilar en la parte trasera, y yo, un chiquillo flacucho de piernas largas corriendo detrás, tratando de seguir su ritmo. «Jerónimo, presta atención al sonido», me decía. «Una buena hoja canta en la piedra. Si el sonido está mal, el trabajo también lo está». Y así, antes incluso de cumplir 10 años, ya podía identificar solo por el ruido si un cuchillo estaba recibiendo el tratamiento correcto. Crecí entre el olor a metal caliente y el polvo finísimo que salía de la piedra durante el proceso de afilado. Nuestra casa era simple, de adobe, con piso de tierra y techo que dejaba ver las estrellas en las noches claras. Tenía apenas 2 habitaciones, una donde dormíamos todos juntos y otra que servía de cocina. El baño era una casita separada en el fondo del patio. Allí aprendí desde temprano el valor del trabajo honesto y de la palabra dada. Mi padre solía decir, «Un hombre sin palabra es como un cuchillo sin filo, no sirve para nada». Estudié poco, apenas lo suficiente para aprender a leer, escribir y hacer cuentas básicas. La escuela quedaba lejos, y muchas veces necesitaba faltar para ayudar a mi padre en el trabajo. Pero él siempre insistía en que leyera algo todos los días, aunque fueran las etiquetas de los productos en la tienda o pedazos de periódico que encontrábamos por el camino. «El conocimiento es lo único que nadie puede quitarte», repetía. A los 15 años recibí mi propia piedra de afilar, un regalo que significaba que estaba listo para seguir el oficio de la familia. Fue también en esa época que me mudé a San Miguel de Allende, atraído por las historias de que el lugar estaba creciendo y necesitaba servicios. Comencé mi vida adulta allí, durmiendo en un cuartito alquilado en el fondo de una tienda y despertándome antes del amanecer para recorrer las calles con mi instrumento de trabajo. El día a día de un afilador no es fácil, pero tiene sus recompensas. Me despierto a las 5 de la mañana, tomo un café negro fuerte y comienzo a preparar mi bicicleta para el trabajo. Verifico si la cadena está bien lubricada, si las llantas están infladas, si la piedra de afilar está en buenas condiciones. Alrededor de las 6 ya estoy en la calle, comenzando mi ruta diaria. Tengo clientes fijos, familias que me esperan en determinados días de la semana, restaurantes que me llaman regularmente, hoteles que contratan mis servicios para mantener los cuchillos de las cocinas siempre afilados. A lo largo de los años, desarrollé un sistema. Lunes y jueves son días para recorrer los barrios residenciales. Martes y viernes están dedicados a los establecimientos comerciales. Miércoles y sábados por la mañana, hago atenciones especiales para aquellos que necesitan un servicio más detallado o tienen instrumentos específicos para afilar. El sol de Guanajuato es implacable, principalmente en verano. Muchas veces llego a casa con la piel ardiendo, a pesar del sombrero de palma que uso para protegerme. Mis manos están callosas de tanto manipular las herramientas y mis brazos desarrollaron músculos específicos para el trabajo continuo con la piedra de afilar. La bicicleta que uso está especialmente adaptada. En la parte trasera, donde normalmente estaría un portaequipajes, está instalada mi estación de trabajo, una estructura metálica que soporta la piedra de afilar y los diversos instrumentos que uso para dar nueva vida a las hojas. El sonido característico del metal contra la piedra es mi firma, así como el silbato que uso para anunciar mi presencia. 3 silbidos cortos, un intervalo y 2 silbidos más prolongados. Cualquier persona en San Miguel de Allende reconoce ese código y sabe que el afilador está pasando. Los niños solían correr detrás de mí, fascinados por las chispas que a veces saltaban de la piedra durante el trabajo. Conocí a María en 1965, en una fiesta de la Independencia. Tenía ojos color miel y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Hija de pescadores,
Trabajaba como costurera para ayudar a la familia. Nuestro noviazgo fue rápido. 3 meses después estábamos comprometidos y antes del final de aquel año, casados. Compramos un terrenito en la parte más alejada de la ciudad y con la ayuda de amigos y familiares construimos nuestra casa. Era simple, pero para nosotros era un palacio. Jerónimo me decía, no me importa si somos pobres, lo que importa es que nos tenemos el uno al otro y que nuestro hogar está lleno de amor. Y era verdad. Aquellos primeros años fueron los más felices de mi vida. Trabajábamos duro, yo en las calles con mis herramientas, ella en casa con su máquina de coser, pero siempre encontrábamos tiempo para estar juntos, para conversar, para soñar con el futuro. En 1973, nuestro hijo Bernardo nació, un niño fuerte, de pulmones potentes y manitas, que pronto aprendieron a agarrar mis dedos con sorprendente fuerza. María decía que tenía mis ojos y su sonrisa. Para mí, era perfecto en todos los sentidos. Decidimos que sería hijo único. Nuestra situación financiera no permitiría dar la educación que soñábamos para más de un niño. La vida seguía su curso tranquilo hasta que en 1981 María comenzó a sentir fuertes dolores en el abdomen. Los médicos del centro de salud no conseguían identificar el problema. Cuando finalmente logramos llevarla a un hospital más grande en la Ciudad de México, el diagnóstico fue devastador. Cáncer de ovario ya en etapa avanzada. 3 meses después, estaba solo con un niño de 8 años para criar. Fueron años difíciles. Me despertaba aún más temprano para preparar el desayuno y el almuerzo que Bernardo llevaría a la escuela. Lavaba y planchaba nuestra ropa en las pocas horas libres que tenía. Por la noche, ayudaba con las tareas, incluso con mi educación limitada. Los fines de semana hacía trabajos extras para complementar nuestros ingresos. Muchas veces dormía apenas 4 o 5 horas por noche, pero había una cosa que tenía muy clara en mi mente. Mi hijo tendría todas las oportunidades que yo no tuve. Sería alguien en la vida, estudiaría, tendría una profesión respetada, no necesitaría matarse trabajando bajo el sol como yo. Para eso comencé a ahorrar dinero. No importaba lo ajustado que estuviera el presupuesto, el 30% de todo lo que ganaba iba a una cajita escondida debajo de una tabla suelta en el piso de la habitación. Era el dinero para los estudios del niño, como yo lo llamaba. Nuestro nivel de vida era modesto, por decir lo mínimo. Ropa nueva, solo cuando la vieja ya estaba completamente gastada. Carne, un lujo de domingo. Paseos raros, generalmente limitados a caminatas en la plaza o visitas a parientes. Pero los materiales escolares de Bernardo eran siempre de primera calidad y nunca le faltaron los libros recomendados por los profesores. A los 12 años, comenzó a mostrar vergüenza de mi profesión. Lo notaba cuando sus amigos venían a casa y él evitaba hablar sobre lo que yo hacía, o cuando se negaba a acompañarme en mis rutas como hacía cuando era más pequeño. Una vez lo escuché mintiendo a un compañero diciendo que yo era gerente de una tienda en el centro. Fingí no darme cuenta, atribuyéndolo a la difícil fase de la adolescencia. A medida que crecía, Bernardo se volvía más distante. Sus notas seguían siendo excelentes. Eso nunca fue un problema. Pero el afecto, la cercanía que teníamos cuando era pequeño, se fue perdiendo. Comenzó a frecuentar la casa de amigos más acomodados, a soñar con un estilo de vida que estaba muy más allá de nuestras posibilidades. Comenzó a pedir ropa de marca, aparatos electrónicos, cosas que yo simplemente no podía proporcionar sin comprometer el dinero guardado para su educación superior. Cuando terminó la preparatoria, Bernardo fue aceptado para la carrera de marketing en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también para una universidad privada en la Ciudad de México, considerada mejor y más prestigiosa. Sin dudar, saqué todo el dinero que había guardado a lo largo de 10 años y pagué la matrícula y las primeras mensualidades de la institución privada. Para continuar financiando sus estudios, aumenté mi carga de trabajo, consiguiendo nuevos clientes entre los restaurantes y hoteles de la región que pagaban mejor que los clientes residenciales.
Para que pudiera dedicarse íntegramente a los estudios, alquilé un pequeño departamento en la Ciudad de México, cerca de la universidad. Era una inversión significativa, considerando mis ingresos, pero estaba determinado a darle todas las condiciones para que fuera exitoso. Mientras tanto, continué viviendo en nuestra casa simple en San Miguel de Allende, ahora solo. Durante esos años de universidad, veía a mi hijo cada vez menos. Venía a casa en los días festivos y algunos fines de semana, pero siempre parecía ansioso por volver a la capital. Comenzó a hablar diferente, a usar términos en inglés que yo no comprendía, a vestirse de una manera que parecía salida de esas revistas caras. Cuando me presentaba a sus nuevos amigos, siempre había un malestar mal disimulado. En 2005, Bernardo se graduó con honores. Fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Sentado en la platea, vistiendo mi único traje, el mismo que había usado en mi boda y en el entierro de María, lloré cuando lo escuché recibir el diploma. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en los sacrificios, en las noches sin dormir. Valió la pena, pensé. Cada centavo ahorrado, cada hora extra de trabajo, todo valió la pena para ver a mi hijo graduado, listo para conquistar el mundo. Poco después de la graduación, consiguió un empleo en una agencia de publicidad en la Ciudad de México. El salario inicial no era muy alto, pero para mí, que nunca había recibido un cheque de sueldo en la vida, parecía una fortuna. Ofrecí ayuda para que amueblara su departamento, pero él rechazó, diciendo que quería hacerlo a su manera. Lo entendí como una señal de independencia y me sentí orgulloso, aunque sentí una punzada de tristeza por no poder participar más activamente en ese momento. Fue en esa época que comencé a notar cambios más profundos en el comportamiento de Bernardo. Sus visitas se volvieron aún más raras. Cuando llamaba siempre era apresurado, alegando estar ocupado con reuniones o proyectos importantes. En las pocas veces que nos encontrábamos, hablaba incesantemente sobre su trabajo, sus colegas, las fiestas a las que asistía, pero raramente preguntaba sobre mí o mostraba interés en mi vida. Un día recibí una llamada suya, invitándome a un almuerzo en un restaurante en la Ciudad de México. Estaba emocionado, pues hacía casi 3 meses que no nos veíamos. Me puse mi mejor camisa, tomé el autobús y fui a encontrarlo. Fue en ese almuerzo que me presentó a Clara, su novia, hija de un empresario del ramo hotelero. Era bonita, educada y visiblemente de una clase social superior a la nuestra. Noté la incomodidad de Bernardo cuando mencioné mi profesión y cómo rápidamente cambió de tema, hablando sobre sus planes para el futuro. 6 meses después, estaban comprometidos. La boda sería un evento grande, mucho más allá de lo que yo podría imaginar o pagar. Bernardo dejó claro que los padres de Clara correrían con todos los gastos, pero insistí en contribuir con lo que pudiera. Acabé pagando por el pastel, una pequeña parte del banquete que para mí representaba una suma considerable. El día de la boda me sentí fuera de lugar. Los invitados eran mayoritariamente amigos y familiares de la novia, personas de posición acostumbradas a fiestas lujosas. Algunos me miraban con curiosidad, otros con desdén mal disimulado. Bernardo me presentó a pocos de sus amigos, y cuando lo hacía nunca mencionaba mi profesión. Para todos los efectos, yo era simplemente mi padre Jerónimo. Después de la boda, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Conocí a mi nieta Julia apenas cuando cumplió 3 meses. Era una niña hermosa, con los ojos de María, mi fallecida esposa. Sentí una conexión inmediata con ella, como si una parte de mi María hubiera regresado a través de esa niña. Desafortunadamente, las oportunidades de verla crecer fueron limitadas. Bernardo y Clara vivían en un fraccionamiento cerrado en la Ciudad de México, y yo raramente era invitado a visitarlos. A medida que pasaban los años, noté que Julia, a diferencia de su padre, tenía un cariño especial por mí. Cuando nos encontrábamos, corría a mis brazos, pedía que le contara historias de mi infancia, mostraba interés genuino por mi trabajo. Una vez, cuando tenía cerca de 7 años, pidió acompañarme en una ruta de trabajo. Bernardo lo prohibió inmediatamente,
alegando que podría lastimarse con las herramientas. Fue por insistencia de Julia que recibí la invitación para su boda a los 21 años. Ella misma vino a San Miguel de Allende a entregarme la invitación, explicando que había elegido una fecha en que el abuelo materno, que vivía en el extranjero, podría estar presente. «No sería justo tener un abuelo y no el otro», dijo abrazándome con cariño. Y fue así como me encontré en aquella fiesta elegante, sentado detrás de un arreglo de plantas, escuchando a mi hijo hablar de mí, con palabras que cortaban más profundo que cualquier hoja que hubiera pasado por mis manos. Los primeros signos de que algo no iba bien con Bernardo comenzaron a aparecer cuando entró en la adolescencia. Recuerdo claramente el día en que volvió de la escuela con los ojos enrojecidos. Tenía 13 años y descubrí que algunos compañeros se habían burlado de él por causa de mi trabajo. «Hijo de afilador, tiene que ser afilado», decían riendo. Intenté consolarlo, explicando que no había vergüenza en el trabajo honesto, pero percibí que mis palabras no llegaban hasta él. A los 15 años, durante una feria de profesiones en la escuela, se negó terminantemente a dejarme participar en el evento de los padres, donde cada uno hablaba sobre su ocupación. Prefirió decir a los profesores que yo estaba enfermo a tener que presentarme como afilador de cuchillos. Fue la primera vez que sentí una punzada de dolor verdadero. La verdad es que los problemas con Bernardo comenzaron mucho antes de aquel fatídico día en la boda de mi nieta. Durante años fui acumulando pequeñas decepciones, como quien guarda monedas en una alcancía, sin percibir cuánto aquello estaba pesando. Hubo muchas señales que preferí ignorar, creyendo que era solo una fase, que un día mi hijo entendería el valor de mi sacrificio. Uno de los recuerdos más dolorosos fue cuando Bernardo estaba en el 2º año de la universidad. En aquella época, yo ya había conquistado algunos clientes importantes en la Ciudad de México, incluyendo restaurantes de lujo que pagaban bien por mis servicios. Un día estaba trabajando en la cocina de uno de esos establecimientos cuando Bernardo entró con un grupo de amigos. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento y vi algo que nunca olvidaré: vergüenza. Rápidamente desvió la mirada, fingiendo no conocerme, y condujo a sus amigos hacia el lado opuesto del restaurante. Más tarde, cuando llamé para preguntar por qué no me había saludado, dijo: «Papá, estoy con clientes importantes. No puedo mezclar trabajo con familia». Acepté la excusa, aunque sabía que no era verdad. Otro episodio significativo ocurrió cuando Bernardo compró su primer departamento. Me ofrecí para hacer pequeñas reparaciones, cosas simples como instalar estantes o arreglar una puerta que se atascaba. «No es necesario, papá», dijo. «Voy a contratar a un profesional». Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Yo, que siempre fui habilidoso con las manos, que construí nuestra casa casi solo, estaba siendo dispensado porque no era lo suficientemente profesional para el nuevo estándar de vida de mi hijo. Pero nada se comparó con lo que sucedió durante el embarazo de Clara. Cuando supe que sería abuelo, mi corazón se llenó de alegría. Comencé inmediatamente a construir una cuna de madera, trabajando en las horas libres, esculpiendo cada detalle con el cariño de quien prepara un nido para un pájaro precioso. Pasé meses en ese proyecto, eligiendo la madera, lijando cada pieza hasta quedar lisa como seda, aplicando un barniz especial que no haría daño al bebé. Cuando finalmente terminé, llevé aquella cuna con todo cuidado hasta la Ciudad de México, ansioso por ver la reacción de ellos. Clara fue educada, agradeció con una sonrisa gentil, pero Bernardo ni disimuló la incomodidad. «Papá, ya compramos todo para la habitación del bebé. Es un conjunto completo, importado». La cuna nunca fue usada. Años después, descubrí que había sido donada a una institución de caridad, sin ni siquiera consultarme. Estos pequeños cortes se fueron acumulando a lo largo de los años, pero yo continuaba haciendo la vista gorda, justificando su comportamiento como consecuencia del nuevo ambiente en el que vivía, de las nuevas personas con las que convivía. «Es natural», me decía a mí mismo. «Está construyendo un mundo diferente al mío». Sin embargo, lo que sucedió en la boda de Julia fue el golpe final,
la gota que derramó el vaso de amarguras que venía llenando silenciosamente. Nunca imaginé que mi hijo pudiera hablar de mí con tanto desprecio, reduciendo toda mi vida de trabajo a una vergüenza, llamándome un fracaso total. El momento en que escuché aquellas palabras, escondido detrás de aquel arreglo de plantas, fue como si el tiempo se detuviera. Sentí un frío en el estómago, luego un calor subiendo por el pecho hasta el rostro. Mis manos, callosas por décadas de trabajo duro, comenzaron a temblar. Quería levantarme, confrontarlo, exigir respeto. Pero algo me mantuvo sentado en silencio, escuchando cada palabra como quien traga una medicina amarga. Mi padre siempre fue así, ¿sabes? Imagínate crecer con un padre que pasaba el día empujando una bicicleta oxidada, afilando cuchillos de cocina por unas monedas. Una vergüenza para cualquier hijo. Me avergüenzo de él. Es un fracaso total. Tuve que hacerme solo. Nadie en la familia entendía la ambición. Cada sílaba era como una aguja perforando mi corazón. 50 años de trabajo honesto, reducidos a empujar una bicicleta oxidada. Todos los sacrificios que hice para que él pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que yo jamás tuve, resumidos a tuve que hacerme solo, como si yo no hubiera pasado noches sin dormir, preocupado si el dinero sería suficiente para la próxima mensualidad, como si no hubiera trabajado en días de lluvia, con fiebre, con dolor, apenas para garantizar que él nunca necesitara elegir entre comer o estudiar. Fue entonces cuando escuché la voz del suegro de Bernardo, aquel empresario imponente del sector hotelero que hasta entonces solo escuchaba. Ese afilador del que habla sería un señor delgado de bigote gris que tiene una bicicleta verde con una rueda de afilar en la parte trasera. Ese mismo, mi padre. ¿Por qué?, respondió Bernardo, pareciendo sorprendido por el interés del suegro. Porque él es el responsable de las hojas de todas las cocinas de mis hoteles desde hace más de 20 años. Mis chefs se niegan a trabajar con cualquier otro. Incluso fue por recomendación suya que te contraté para el marketing de los hoteles. Vino a buscarme hace 5 años. Habló de su hijo graduado con tanto orgullo. Pensé que lo sabías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía oír los pensamientos confusos de Bernardo tratando de procesar aquella información. Sí, era verdad. 5 años antes, cuando estaba teniendo dificultades para conseguir un mejor empleo, yo había usado mis contactos. Durante décadas construí una reputación sólida entre los establecimientos más prestigiosos de la región. Los chefs confiaban en mí no solo para afilar sus cuchillos, sino también para recomendar los mejores utensilios, para ayudar a mantener sus cocinas funcionando perfectamente. Fue durante una de esas conversaciones que mencioné al señor Roberto, suegro de Bernardo y dueño de la mayor cadena hotelera del estado, que mi hijo era graduado en marketing y estaba buscando una oportunidad. «Manda al muchacho a hablar conmigo», dijo. «Si es la mitad del hombre que es su padre, ya vale la pena conocerlo». Nunca le conté a Bernardo sobre esa conversación. Quería que creyera que había conseguido el empleo por mérito propio, no por indicación del padre fracasado. Ahora, esa verdad salía a la luz de la peor manera posible. Fue en ese momento que decidí levantarme. Saqué del bolsillo el silbato que llevaba siempre conmigo, el mismo que usaba para anunciar mi llegada por las calles de la ciudad. Lo soplé una vez, produciendo aquel sonido característico que Bernardo conocía tan bien. Aquel sonido que, según él mismo acababa de revelar, lo avergonzaba desde la infancia. Bordeé lentamente el arreglo de plantas y aparecí ante ellos. Bernardo palideció al verme, su expresión una mezcla de shock y horror. El señor. Roberto, por otro lado, abrió una amplia sonrisa y extendió la mano para saludarme, como hacía siempre que nos encontrábamos. «Don Jerónimo, qué placer verlo aquí. Estaba justamente hablando sobre usted con mi yerno». «Lo escuché», respondí, manteniendo la dignidad que siempre valoré. Entonces, volviéndome hacia Bernardo, que parecía haber visto un fantasma, añadí: «El sonido que te avergonzaba pagó cada centavo de tu universidad, hijo mío,
y parece que aún abrió algunas puertas que ni imaginabas. En aquel momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. No el miedo infantil de ser reprendido, sino el miedo adulto de perder algo importante. En este caso, el respeto del suegro, tal vez hasta el empleo. El señor Roberto miraba de uno a otro, comenzando a entender la situación. «Con permiso», dijo Bernardo finalmente, alejándose rápidamente. Vi cuando se acercó a Clara, susurró algo en su oído y ambos dejaron el salón apresuradamente. Me quedé allí de pie, sintiendo una mezcla confusa de emociones, tristeza, rabia, humillación, pero también, sorprendentemente, alivio. Era como si un peso hubiera sido removido de mis hombros. El peso de fingir que no percibía el desprecio de mi hijo, de aceptar migajas de atención como si fueran favores. El señor Roberto puso su mano en mi hombro. «Don Jerónimo, no sé exactamente qué pasó aquí, pero quiero que sepa que tengo el mayor respeto por usted. Su trabajo es impecable y su ética es ejemplar. Si Bernardo no valora eso, el problema es suyo, no de usted». Agradecí con un movimiento de cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas que había contenido desde que escuché las palabras de Bernardo finalmente comenzaron a caer. No intenté esconderlas. A los 78 años ya había aprendido que no hay vergüenza en mostrar emoción, especialmente cuando viene de un lugar tan profundo como el amor por un hijo. Julia, mi querida nieta, percibió que algo estaba mal. Dejó el círculo de amigos con quienes conversaba y vino hasta mí. «Abuelo, ¿está todo bien? ¿Dónde está papá?» «Está todo bien, mi flor», respondí secando las lágrimas. «Tu padre necesitó salir un poco, pero ya vuelve». Ella me miró con aquellos ojos perspicaces que recordaban tanto a María. «Pasó algo, ¿verdad? ¿Ustedes pelearon?» «No peleamos, hija mía. Solo descubrimos algunas verdades uno sobre el otro». Julia me abrazó fuerte, como si quisiera transferir un poco de su juventud y fuerza hacia mí. «Abuelo, te amo, y estoy muy orgullosa de ser tu nieta». Aquellas palabras tan simples y sinceras fueron un bálsamo para mi corazón herido. Me di cuenta de que, incluso habiendo fallado en conquistar el respeto de mi hijo, había conseguido transmitir algo valioso a mi nieta. Volví a casa aquella noche, con la cabeza hirviendo de pensamientos. No conseguí dormir. Me quedé sentado en el portal, mirando las estrellas, repasando toda mi vida, todas las elecciones que hice. Me cuestioné si había errado en algún momento, si podría haber hecho algo diferente para ganar el respeto de Bernardo. Tal vez había sido muy severo en algunos momentos o demasiado permisivo en otros. Tal vez debería haber intentado cambiar de profesión, buscar algo que no lo avergonzara. Pero en el fondo sabía que el problema no era mi trabajo, sino el valor que Bernardo atribuía a las apariencias, al estatus social. En las semanas que siguieron, no tuve noticias de él. Continué mi rutina diaria, recorriendo las calles con mi bicicleta, afilando cuchillos y tijeras, conversando con los clientes de siempre, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no sentía aquella necesidad constante de impresionar a mi hijo, de intentar conquistar un respeto que claramente él no estaba dispuesto a dar. Cerca de un mes después del incidente, recibí una llamada inesperada. Era Clara, mi nuera. «Don Jerónimo», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted». «Es sobre Bernardo». Mi corazón se aceleró. Pensé inmediatamente que algo grave había sucedido. «¿Está bien? ¿Pasó algo?» «¿Físicamente?» «Está bien», respondió. «Pero las cosas no están bien. Desde aquel día en la boda de Julia, está diferente. Casi no habla, apenas come. Tiene pesadillas y en el trabajo, bueno, el señor Roberto ha sido frío con él. Cambió de actitud completamente. Sentí una punzada de culpa, aunque sabía que no había hecho nada malo. «¿Y qué quieres que haga, Clara?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Quiero que hablen, que resuelvan esto. No aguanto más ver a mi marido en este estado, y Julia también está sufriendo viendo a su padre así». Prometí pensar en el asunto y colgué.
La verdad es que no estaba listo para esa confrontación. La herida aún estaba muy abierta. Las palabras de Bernardo todavía resonaban en mi mente. Necesitaba más tiempo. Algunos días después, estaba trabajando en el mercado cuando vi a Julia acercándose. Tenía un semblante serio, determinado. «Abuelo, necesitamos hablar». Nos sentamos en una banca cercana, a la sombra de un árbol frondoso. Ella tomó mis manos callosas entre las suyas, tan suaves y jóvenes, y miró directamente a mis ojos. «Papá está destruido, abuelo. Nunca lo vi así. Mamá me contó lo que pasó, lo que dijo sobre ti en mi boda». Hizo una pausa, respirando profundo. «No estoy defendiendo lo que hizo. Fue horrible, imperdonable, pero es tu hijo y está sufriendo». «Él se avergüenza de mí, Julia», respondí, sintiendo el dolor renovado al pronunciar esas palabras. «Vergüenza del padre que se mató trabajando para darle todo lo que yo nunca tuve. ¿Cómo puedo lidiar con eso?» «Tal vez se avergüence no de ti, abuelo, sino de sí mismo», sugirió con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Vergüenza de no ser la mitad del hombre que tú eres». Aquellas palabras me sorprendieron. Nunca había pensado desde ese ángulo. ¿Sería posible que, detrás de todo aquel desprecio, hubiera en realidad un sentimiento de inadecuación? Julia continuó. «Y hay una cosa más que necesitas saber. Papá perdió el empleo en la cadena de hoteles. El señor Roberto lo despidió la semana pasada. Eso sí fue un shock. ¿Por mi causa? No directamente», explicó. «Aparentemente el señor Roberto venía observando algunas actitudes de papá en el trabajo que no le agradaban. Arrogancia con los empleados, decisiones precipitadas. Lo que pasó en la boda fue apenas la gota que derramó el vaso. Dijo que esperaba más del hijo de un hombre tan íntegro como tú». Me quedé en silencio, absorbiendo aquella información. Nunca le deseé mal a Bernardo, mucho menos que perdiera el empleo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, sangre de mi sangre. «¿Qué quieres que haga, Julia?» «Quiero que hablen de verdad, abuelo, sin rencores, sin acusaciones, solo padre e hijo». Reflexioné por algunos momentos. Parte de mí quería seguir dolido, mantener la distancia que Bernardo siempre pareció desear. Pero otra parte, quizás la más fuerte, ansiaba una reconciliación, un entendimiento. «Está bien», concedí finalmente. «Dile que venga a mi casa mañana por la tarde. Estaré esperando». Julia sonrió aliviada y me abrazó fuerte. «Gracias, abuelo». «No te arrepentirás». Sin embargo, cuando se fue, la duda comenzó a corroerme. ¿Estaría listo para perdonar? ¿Podrían las palabras dichas en aquella boda ser borradas con una simple conversación? Y principalmente, ¿sería posible reconstruir una relación que, en verdad, nunca había sido verdaderamente sólida? Fue en ese momento de reflexión que tomé una decisión. Si Bernardo realmente quería mi perdón, necesitaría hacer más que simplemente pedir disculpas. Necesitaría entender, realmente entender el valor del trabajo honesto, la dignidad que existe en cualquier profesión ejercida con dedicación e integridad. Y yo sabía exactamente cómo hacer que eso sucediera. Aquella noche no conseguí dormir. Me quedé pensando en cómo conduciría esa conversación, en cómo haría que Bernardo viera que el verdadero valor de un hombre no está en el cargo que ocupa o en el dinero que gana, sino en la integridad con la que vive su vida. Decidí que no sería una conversación fácil ni cómoda. Sería una conversación necesaria, tal vez la más importante que hubiéramos tenido. A la mañana siguiente, preparé un café fuerte y esperé. Mientras esperaba a Bernardo, busqué en el cuartito del fondo una caja de zapatos amarillenta por el tiempo. Allí guardaba todos los recibos de las mensualidades de su universidad, pruebas silenciosas de mi sacrificio durante años. Junto a los recibos, mi cuaderno de anotaciones profesionales revelaba una clientela que sorprendería a cualquiera. Restaurantes refinados, hoteles de lujo, salones de la alta sociedad y más. Cartas de recomendación de chefs renombrados y empresarios influyentes. «Don Jerónimo no es solo un eximio afilador», escribió el chef del restaurante más famoso de la Ciudad de México.
Es un artesano que eleva su profesión a la categoría de arte. Había también fotografías mías con personas importantes, incluyendo al famoso chef francés Jean-Claude Bertrand. Pero el tesoro más precioso era una carta del propio Roberto, agradeciendo por la recomendación de Bernardo y afirmando que si él hubiera heredado 1/10 de mi ética de trabajo, sería una gran ventaja para la empresa. Arreglé todo sobre la mesa cuando escuché un golpe vacilante en la puerta. Bernardo entró abatido, con ojeras profundas, tan diferente de la imagen impecable que cultivaba. «Siéntate», dije indicando la silla. «Tenemos mucho de qué hablar». Él obedeció, evitando mi mirada. «Julia dijo que querías verme. Necesito pedirte disculpas por lo que dije en su boda. El problema no es lo que dijiste aquel día, sino lo que piensas sobre mí desde hace años». Él bajó la cabeza, confirmando silenciosamente. «¿Por qué tanta vergüenza del trabajo que pagó tus estudios, que puso comida en la mesa? Cuando era niño, los muchachos se burlaban. En la adolescencia, percibí cómo las chicas miraban diferente a hijos de médicos o abogados. En la universidad fue peor. Mis compañeros hablaban de los negocios de sus padres, de los viajes internacionales. Y yo, ¿qué podría decir? Humillante. Sentí el dolor resurgir. Humillante es no tener carácter. El trabajo honesto nunca es humillante. Lo sé ahora, papá. Empujé hacia él la carpeta con los documentos. A medida que examinaba, sus ojos se agrandaban. «Papá, no sabía», murmuró. «Todos estos años pensaste que yo era apenas un viejo ignorante trabajando por monedas. Nunca te preguntaste cómo conseguí pagar una universidad privada, cómo mantuve un departamento en la Ciudad de México, cómo sobreviví sin pedir nada a nadie». Cuando vio la foto con Jean-Claude Bertrand, preguntó incrédulo: «¿Este es el chef francés?» «Sí, vino a Ciudad de México hace 7 años. Dijo que nunca había visto a nadie trabajar con tanta precisión. Fui tan injusto contigo, tan ciego». No se trata solo de documentos, Bernardo. Se trata de respeto. La dignidad no viene del cargo que ocupamos, sino de la integridad que ponemos en cada acción. Después de un largo silencio, preguntó: «¿Qué puedo hacer?». Era la oportunidad que esperaba. «Estás desempleado ahora, ¿no es así?». Él asintió avergonzado. «Tengo una propuesta». Lo conduje hasta el taller donde, apoyada contra la pared, había una bicicleta verde nuevecita, idéntica a la mía, con una piedra de afilar profesional y herramientas completas. «Compré esto hace 2 años. Quiero que conozcas lo que es realmente mi trabajo, no lo que imaginas que sea. Experimenta por 3 meses lo que es despertar antes del amanecer, crear una reputación basada en la calidad de tu servicio y tu integridad». Vi el conflicto en sus ojos, el orgullo herido luchando contra la necesidad de redención. «¿Por cuánto tiempo?». 3 meses, después decides tu camino». Él miró la bicicleta, luego sus manos suaves que nunca habían conocido trabajo pesado. «Acepto». No sonreí, solo dije: «Comenzamos mañana a las 5. No llegues tarde». Sorprendentemente, llegó puntualmente. Los primeros días fueron difíciles, manos cubiertas de ampollas, brazos doloridos, pero no se quejó. 1 mes después estábamos trabajando en un hotel de Roberto cuando él nos vio. El shock en su rostro al ver a Bernardo afilando tijeras fue indescriptible. «¿Bernardo, eres tú?». Mi hijo se levantó, enfrentando al ex-suegro directamente, sus manos callosas, ropa manchada por el trabajo, pero había una dignidad en su postura que nunca había visto. «Sí, señor Roberto, estoy aprendiendo el oficio de mi padre. Cuando te contraté para marketing, esperaba que hubieras heredado la ética de trabajo de tu padre. Parece que estoy viendo eso ahora, de forma que no imaginé». Aquella noche, Bernardo dijo algo que me sorprendió. No sentí vergüenza cuando Roberto me vio. Por primera vez miré a sus ojos y no me sentí inferior. 2 meses después, surgió una oportunidad. Un restaurante prestigioso en Monterrey quería nuestros servicios. Bernardo se ofreció para ir. «No estás listo», argumenté. «Son cuchillos profesionales, instrumentos carísimos».
Entonces vas a tener que enseñarme todo en las próximas 2 semanas, respondió con confianza. No podemos perder esta oportunidad. Intensificamos el entrenamiento. El día en que partió para Monterrey, sentí orgullo y aprensión. Una semana después, llamó entusiasmado. Salió todo bien. Quiero un contrato permanente y ya tengo 3 nuevos clientes. Clara pidió el divorcio, incapaz de aceptar la nueva profesión del marido. Pero Julia se convirtió en nuestra mayor divulgadora. 3 meses después, Bernardo volvió para que conversáramos. Quiero continuar en el negocio, expandir, llevar el nombre Álvarez a otras ciudades. Un programa de TV sobre gastronomía quería hacer un reportaje sobre nosotros. Mi hijo llamándome maestro, mi oficio antes motivo de vergüenza, ahora digno de televisión. Creo que necesitamos un nuevo letrero, respondí. Jerónimo y Bernardo Álvarez, afiladores desde 1947. El abrazo que intercambiamos selló no solo una asociación profesional, sino la reconciliación de padre e hijo que por décadas habían vivido en mundos separados. Hoy miro hacia atrás y veo cómo la vida da vueltas inesperadas. Sentado en el portal de mi casa en San Miguel de Allende, observo el jardín y reflexiono sobre los caminos que me trajeron hasta aquí. Aquellas palabras duras en la boda de Julia acabaron siendo el comienzo de un viaje de sanación. La herida abierta aquel día dolió, pero, como dicen los antiguos, es necesario sacar la espina para que el cuerpo sane. Fue exactamente eso lo que sucedió. A veces pienso que necesitábamos aquella ruptura. Bernardo necesitaba enfrentar su vergüenza, y yo necesitaba admitir que siempre supe de sus sentimientos, pero elegí ignorarlos. Tal vez, si hubiéramos conversado con honestidad antes, muchos años de distanciamiento podrían haberse evitado, pero el tiempo no vuelve, y las cosas necesitaban suceder como sucedieron. Nuestra vida cambió completamente. El negocio de afilado, que temía que muriera conmigo, está más fuerte que nunca. Tenemos un taller en el centro de la ciudad recibiendo pedidos de todo el país. Bernardo administra la sucursal de Monterrey, viajando a otras capitales, mientras yo cuido de los clientes en Guanajuato, con un aprendiz local, un muchacho talentoso que muestra el mismo interés que vi despertar en mi hijo. Clara y Bernardo no reanudaron el matrimonio, pero construyeron una relación amigable por el bien de Julia. Roberto, sorprendentemente, se mantuvo cercano a nosotros. Se volvió no solo un cliente fiel, sino un amigo y consejero para los planes de expansión. Don Jerónimo, me dijo recientemente, usted tenía razón, carácter y trabajo bien hecho valen más que cualquier diploma. Julia está más presente que nunca en mi vida. Se graduó en diseño y creó una línea de mangos artesanales para cuchillos usando maderas nobles de la región. Trabajamos juntos en proyectos especiales, uniendo mi conocimiento tradicional a su creatividad. Es una alegría ver la 4ª generación de la familia involucrada con el oficio que heredé de mi padre. En cuanto a Bernardo, la transformación fue completa. No solo abrazó el oficio que antes despreciaba, sino que encontró en él un propósito que el marketing corporativo nunca le proporcionó. Papá, me dijo recientemente, agradezco todos los días por aquel momento en la boda de Julia. Fue doloroso, pero me salvó de una vida entera de valores distorsionados. Recientemente, fuimos invitados para un documental sobre oficios tradicionales mexicanos. Quieren contar la historia de 4 generaciones de afiladores, de un padre y un hijo, que se reencontraron a través del trabajo manual. La vida me enseñó que el verdadero valor de un hombre no está en el cargo que ocupa, sino en la integridad con la que vive cada día. Está en las manos callosas que no se avergüenzan de los callos, en la frente sudada que no se esconde del sudor. Cuando joven soñé que mi hijo tendría una vida mejor que la mía, y de cierta forma la tiene, no porque gane más dinero, sino porque encontró algo que tardé décadas en descubrir. La verdadera riqueza está en hacer lo que amamos, con quien amamos, dejando un legado que va más allá de bienes materiales.
El silbato del afilador, que por años avergonzó a mi hijo, hoy resuena con orgullo por las calles de varias ciudades mexicanas. Es el sonido de una tradición que se niega a morir, de un oficio que encontró su lugar en el mundo moderno, de una familia que se redescubrió a través del trabajo honesto. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón por haber escuchado mi historia. Espero que te haya tocado de alguna forma. Quiero agradecer también al canal Voz de los Abuelos por esta oportunidad de compartir mi vida. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal. Deja tu like, comenta desde dónde estás viendo y qué hora es. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, comparte este video. Todos los días hay una historia nueva aquí, y quién sabe si la próxima no sea aún más parecida a la tuya. Un abrazo apretado de este viejo, que aprendió que nunca es tarde para reconstruir puentes y sanar heridas antiguas.